Ok, la última clase nos habíamos quedado en la parte de los temporizadores o los timers, ¿sí? Quiero que me digan qué recuerdan de los timers. ¿Qué era un timer? ¿Para qué uso un timer en un micro? ¿No se acuerdan que era un timer? Eh, para hacer acciones de un determinado tiempo, repetir acciones, no tanto repetir acciones. Es para medir tiempos o algo así, entre dos cosas o algo así. Bien, Se utiliza para activar el cronómetro interno o el reloj interno del PIC y muy base a ello bien. podemos programar. Ok, hay funciones, de hecho hay varias funciones en las cuales necesitamos el uso de tiempo preciso, ¿sí? De que le digamos al PIC, ¿sabes qué? Quiero que cada segundo monitorees la entrada o que quiero que cada segundo cheques el valor de mi convertidor analógico digital o sea, hay muchas cosas que podemos hacer por tiempo, ¿sí? Y que ese tiempo tal vez no forme parte de mi proceso principal, pero sí que esté revisando determinados tiempos algún parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un sistema que envíe, no sé, un ritmo cardíaco a un servidor cada 30 segundos, ¿cómo voy a medir el tiempo? ¿Con un delay? Si delay es igual a 30 segundos, hago algo. Voy a hacer, recordemos que el delay, si bien es un retraso en el microcontrolador de tiempo, es un recurso que no se debe usar con frecuencia, o sea, se debe usar para determinados casos, para que el PIC no vaya muy rápido y le digo, hey, detente un momento y luego retomas esta acción. Pero no podemos abusar de retardos muy largos, ¿sí? Porque un delay lo que hace es detener el programa, quedarse ya esperando sin hacer nada. Y yo no quiero que pase eso. Yo quiero que el micro esté trabajando, pero que cuando ya pasó determinado tiempo, haga algo. Entonces, eso es con los timers. Todas esas aplicaciones que necesitamos el tiempo o hacer el envío de un dato, la medición de un dato, pero por tiempo, cada 2 segundos, 30 segundos, se hacen con timer, no se hacen con delays. He visto muchos programas en el que le ponen delay 5, cuenta delay 30 y ya haces un envío. Y eso está mal, porque estamos haciendo que el micro no haga nada durante 30 segundos. En cambio, un timer, el micro puede estar trabajando, ¿sí? Y se está haciendo una cuenta de forma paralela. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, eviten usar o aplicaciones en el cual todos sus tiempos estén basados en delays, porque eso no es correcto. Y empiecen a trabajar con recursos que el micro te proporciona, como en este caso, como el de los timers, para pues hacer programas más estructurados, más con mayor, eh, ¿cómo se le podría decir? Se me fue el concepto que les iba a dar. Pero programas en el cual pues, realmente usen todos los recursos que el micro trae. Ya habíamos visto que los temporizadores se dividen en dos tipos, timers y contadores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Qué es un timer y qué es un contador?
Aileen, Dulce, dime qué es un timer y qué es un contador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué recuerdas de diferencias entre estos dos conceptos? ¿No recuerdas bien? Muy bien. Karina, ¿recuerdas cuándo uso un timer y cuándo uso un contador? Ok. Cuando usamos eventos externos, ¿qué estamos haciendo? ¿Timer o contador? Oh, muy bien. Así es. Hay dos, dentro de la parte de los temporizadores que se pueden dividir en timers y contador, tienen dos funciones completamente diferentes. Cuando hablamos de que voy a hacer cuentas con el reloj interno del micro, o sea, que voy a usar nuestra fuente de oscilación, nuestro cristal de cuarzo, estamos haciendo uso de los temporizadores. Ahora, si voy a contar eventos externos, ¿sí? Eventos externos significa que yo le coloque un pulsador o que coloque una señal cuadrada en un pin del micro y voy a estar contando cuando sucede los picos altos o los picos bajos. Bueno, ahí estamos haciendo uso de eventos externos y se le conoce como contador. ¿Sí? Muy bien. Lo que nos íbamos a enfocar nosotros no eran tanto en los contadores, que si bien los contadores los podemos hacer un poco con otros métodos tradicionales, nos íbamos a enfocar en los timers o los temporizadores. ¿Cuántos timers tenemos? 3. ¿Cómo se llaman esos timers? Muy bien. TMR0, TM o timer 1, timer 2. Así es. Cada uno de estos timers tienen características propias. Cuando hablamos de que un timer es de 8 bits, ¿a qué hace referencia que sea de 8 bits? ¿Qué significa que un timer sea de 8 bits? Su longitud sería 0,2. No, no tiene que ver con la longitud, sino hasta el dato máximo que puede llegar a contar. Así es, como dice por allá Abdo, eh, el timer, en este caso el timer 0, que es de 8 bits, puede llegar a contar hasta 256. ¿Sí? Y un timer de 16 bits, pues ya habíamos visto que va a llegar a contar hasta 65.536. O sea, son dos valores completamente diferentes. Pero ¿qué significa realmente esta parte de que cuente 255, 256 y el otro cuenta 65.000? ¿Quién puede llegar a proporcionar más tiempo? ¿El de 8 o el 16? El de 16. Muy bien. Con un timer de 16 podemos llegar a valores muy grandes de tiempo. No grandes relativamente, porque recordemos que los timers no están diseñados para que hagan cuenta de 10 segundos, de 2 segundos o de 5 segundos, sino que van a generarnos tal vez lo máximo un segundo, lo mínimo tal vez 500 milisegundos, ¿sí? Pero con ese tiempo preciso yo puedo usar contadores. Si hago un timer de un segundo y cuento 10 veces que entré a ese timer, quiere decir que ya pasaron 10 segundos y hago una acción. Entonces, por allá les mencioné durante la clase de que no esperen que con los timers vamos a generar tiempos de 1 hora, de minutos, no. Todos van a ser tiempos y todos esos tiempos pues van a ser
muy pequeños. Lo que se necesita hacer es contar las veces que se entra al evento, contar las veces que ya se desbordó nuestro timer. Muy bien, esos fueron los conceptos básicos que vimos en clases, ¿sí? En la clase presencial que tuvimos. Les di una fórmula, con esa fórmula se calcula el timer y ahorita vamos a aprender a utilizarlos ya de manera física, bueno, tal vez mediante la simulación, pero vamos a aprender a cómo se programan en CSS, ¿sí? Y pues vamos a tratar de hacer un ejemplo de timers. Antes de comenzar con la clase, no sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro. ¿Nada? Bueno. Entonces nos brincamos esta parte que ya analizamos. Les dejé por allá un ejercicio. Y ahora vamos a pasar a cómo se utilizan en CSS. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que recordemos todos estos comandos, no es que me los tenga que aprender de memoria, las podemos consultar desde la biblioteca. Lo que vamos a ver ahorita son las funciones que tienen los timers y que se les deben colocar como parámetros. Ejemplo, esta instrucción que se llama setup timer -0. ¿Para qué timer funciona? ¿Para el 0, el 1 o el 2? Para el 0. Si quiero usar el timer 1, ¿qué tengo que poner? Pues el 1, ¿sí? Setup timer -1. Y si voy a usar el 2, pues bueno, tengo que poner setup timer 2. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que vemos aquí, este valor que vemos acá, lo vamos a reemplazar de acuerdo al timer que estamos trabajando, ya sea el 1, el 2 o el timer 0. Luego, nos dice que se coloque el modo. ¿Qué es el modo? Aquí dentro de la librería nos van a aparecer los distintos modos. Si el timer se va a dividir entre 2, entre 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 156. ¿Qué es esto? ¿Alguien recuerda qué era esto? Estos valores de división, ¿qué eran? Era un parámetro dentro de nuestra fórmula y ese parámetro dentro de nuestra fórmula se llamaba preescalar o divisor de frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de un divisor de frecuencia? Como el micro va a una velocidad muy alta, es irle diciendo que vaya bajando la velocidad. Otra cosa muy importante es que siempre me preguntan, ¿qué divisor de frecuencia tengo que utilizar? Según tus cálculos. Todo va a depender de los cálculos que quieras hacer. ¿Sí? No te puedo decir que siempre vas a usar el de 256 porque no es cierto. Va a depender de cuánto tiempo quieres generar. Quiero generar 500 milisegundos. Bueno, ¿qué cristal vas a utilizar? Uno de 8. Entonces vas ajustando qué divisor de frecuencia se ajusta a la fórmula. ¿Sí? Me dio negativo mi timer, cambia el divisor de frecuencia. Ah, brinco a 64. Entonces, todo esto es prueba y error. ¿Sí? Yo tengo que ir viendo las cuentas o que el valor de nuestro timer no vaya a ser negativo. Entonces, no hay un timer, no hay un preescalar único. Vamos a poder escoger entre estos rangos. Y acá lo que tenemos que poner en setup timer es decirle qué preescalar vamos a utilizar. En este caso, yo les dije, o en esta configuración de ejemplo, le estoy diciendo que voy a usar un preescalar de 2. Voy a dividir mi frecuencia de oscilación entre 2. Luego se pone la barra
para dividir, para decirle que viene otro parámetro. El siguiente parámetro y nos dice external low to high. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo va a trabajar el timer 0? ¿Como contador o como timer? Como contador. ¿Y qué va a contar? ¿Eventos de qué tipo? ¿Qué cambios va a contar? ¿De flancos de subida o flancos de bajada? Muy bien. Flancos de subida. Así es. Entonces, hay dos cosas que le necesitamos pasar al momento de configurar nuestro timer. Uno, nuestro preescalar. Y el otro, si va a ser contador o si va a ser timer. Si va a ser timer, acá están los modos. Si va a ser timer, ¿cuál tengo que poner? Si quiero que ese setup timer 0 funcione como timer, ¿cuál tendría que poner de esas opciones? T0 internal, así es. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, los timers trabajan con eventos internos, mientras que los contadores trabajan con eventos externos. Acá nos está diciendo externo, externo y esto es interno. Entonces, el primero me sirve para timer, el segundo me sirve para un contador, pero de subidas, y el otro me funciona para un contador de bajadas. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Esos son los dos parámetros que yo tengo que especificar con esta instrucción setup timer. Recuerden, no importa si es para el 1, para el 2 o para el, para el 0, para el 1 o para el 2. Tengo que decirle si va a ser timer y también tengo que indicar cuál va a ser el preescalar. Ok, estos números, muy bien, esa es una buena pregunta que dice Abdo. Estos números, ¿qué significan? 0, 32 y 48. Antiguamente, cuando se programaban los microcontroladores, de hecho, yo cuando estudié yo no lo programaba tanto de esta forma, nosotros programábamos en base a registros. Y programar en base a registro era algo similar a esto. Acá. ¿Sí? Entonces, pues si yo quería que mi microcontrolador funcionara como un timer, tenía que ver qué registro modificar y qué valor numérico le tengo que poner a ese registro. ¿Sí? Entonces, lo que hace CSS es definirte una etiqueta, por ejemplo, T0 interna, equivale al valor 0 en el registro. Nosotros estamos poniendo T0 internal, pero realmente lo que está haciendo CSS es poner el valor 0 en el registro para que se comporte como T0 internal. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a registro y vemos o queremos configurar un timer, perdón, un contador de subida, pues vamos a ver que la combinación que se tiene que poner nos va a generar el número 32. O sea, 1, 1, 0, 0 y tanto va a ser el número 32. Está colocando estos valores decimales a los registros. ¿Sí quedó claro? Entonces, así era como se programaban antes y de hecho hay muchos programas que también todavía permiten programarlo con registros. Es decir, ya no tengo que poner T0 internal, me tengo que ir al registro timer R0 y ponerle yo los valores binarios 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. O sea, si quiero un timer de esa forma. Entonces ese lo vuelve un poco más fácil. No te tienes que aprender ni los registros. Tú dime T0 y yo sé qué poner. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Este comando ya nos quedó claro, nos sirve para definir el preescalar y si va a ser
un contador o si va a ser un timer. Siguiente función. Set timer 0. Y acá volvemos a ver este valor 0. Recordemos. Yo le estoy poniendo los ejemplos del timer 0. Pero si quiero el timer 1 o 2, tengo que reemplazar esto. Luego, en set timer 0, hay que poner un registro. Esto aquí le puse pin 16, pero va a depender realmente de los registros. El timer 0, ¿de cuántos bits era? De 8, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí no hay que poner un valor de 8 de 16, sino un valor de 8. Si es timer 1, pues sí tengo que poner un valor de 16 bits, un entero de 16 bits. El valor que se coloca va a estar con respecto a la capacidad de nuestro timer. ¿Y qué es lo que tenemos que poner? Bueno, ¿se acuerdan la fórmula? La fórmula que le dimos, de hecho ahorita vamos a hacer un ejemplo. Nos va a dar un valor numérico. Ese valor numérico es el que debemos colocar acá. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ese valor son las cantidades de veces que él va a contar para llegar al tiempo que nosotros calculamos. ¿Sí? Si mi cálculo me dio 200, pues bueno, pongo 200 y él con ese valor ya sabe que 200 significa interrumpir cada medio segundo o un segundo dependiendo nuestros valores. Podemos leer el valor actual del registro. Casi no se utiliza esta función, pero si quisiéramos conocer realmente cómo van las cuentas del timer, por ejemplo, si yo le puse que para generar un segundo tiene que contar 200 veces, entonces yo les puedo ir preguntando con getTimer cuál es ese valor. No suele utilizarse mucho, pero por acá se las pongo por si la llegaran a necesitar. Y dudas de estos dos conceptos, de estas dos funciones. ¿Tienen dudas de estos dos conceptos? De estas dos funciones que les acabo de poner. ¿Nada? Yo tengo una Bien. duda. Sí. En cuestión del int16 en el timer 0, allí sería un error o Sí, sí se así es. tendría que cambiar. No, no, no. Eso lo puse porque realmente con los dos registros, o sea, el valor máximo que hay que poner acá sería en 16, solo para el timer 1. Pero si es el timer 0, hay que poner int 8, un valor entero de 8 bits. Ok, ¿Sí? gracias. Muy bien. Recordemos que los temporizadores son interrupciones de tiempo. Si son interrupciones por tiempo, quiere decir que necesitamos necesitamos habilitar las interrupciones. Hemos visto otros recursos que usan interrupciones. ¿Cuáles son? ¿Qué otros recursos del PIC vimos que utilizaba las interrupciones? ¿No se acuerdan? Una de las funciones que vimos era el botón de pánico.
que no siempre tengo que estar checando. Y tenía que generar una interrupción y que esa interrupción se habilitaba cuando se presionaba un evento externo o un botón. Se conoce como la interrupción externa. Esa interrupción externa estaba en el RB0. ¿Sí? Y ahí vimos que las interrupciones las necesitamos habilitar. ¿Sí? Y también necesitamos crear una función fuera del programa principal. Con los temporizadores hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo con la interrupción externa. Necesitamos una interrupción. Esta es la directiva que se usa para la interrupción externa, pero para la interrupción del timer. Hay que poner el gato, interrupción, guión bajo, bueno, int, guión bajo, y luego el tipo de la interrupción. En este caso, como es un timer 0, pongo timer 0. Si es un timer 1, pues timer 1. Entonces acá estoy diciendo, esta es mi función de mi timer 0. ¿Qué quiero que haga mi timer 0 cuando se llega al tiempo calculado? Bueno, lo tengo que poner dentro de esta función. ¿Sí? Todo lo que va a estar aquí dentro de esta función es lo que va a hacer el microcontrolador. Habían unas características que ya les había dicho de las interrupciones, que por ejemplo, ¿puedo tardar en una interrupción o no? ¿Puedo hacer procesos muy complicados dentro de una interrupción o no? No. Dentro de una interrupción es entrar y salir lo más rápido posible. No me puedo quedar atorado. No puedo descuidar el programa principal. Ahora, hay muchos que dentro de una interrupción me ponen delays, ponen cosas complicadas y eso está mal. Dentro de una interrupción solo es activar una bandera y salirme. Y en mi programa principal es donde checo mi bandera. Si mi bandera se levantó, hago algo. Y luego la vuelvo a apagar. ¿Sí? Por eso en las interrupciones únicamente se suelen activar algo, salirse, y en el programa principal compruebo cómo está mi bandera o cómo está esa variable que creé. Otra cosa muy importante de las interrupciones es que no se le pueden pasar parámetros, no le puedo enviar datos. No. Él llega al tiempo, hace algo y se sale. Entonces son funciones de tipo void. No se le pasa nada, tampoco te devuelve nada. ¿Sí? ¿De dónde proviene el término de banderas? No sabría decirte muy bien. Supongo que es algo así como activado o desactivado, pero o sea, realmente bandera hace referencia a una variable que solo me sirve para encenderla y apagarla. Pero no estoy muy seguro por qué se le conocen como ese tipo o se le conocen como flag. Pero pues lo podemos averiguar a ver por qué se les dio ese nombre. Muy bien, entonces esta es mi interrupción. Aquí va a ir todo. Ya les dije que hay que poner para decir que es una interrupción por timer. Este nombre, timer-isr, ¿es obligatorio? ¿Qué dicen? ¿Ese timer, ese nombre, timer ISR, es obligatorio? ¿Es el nombre que se le dio a la interrupción? No es obligatorio, no es obligatorio ponerlo, pero
Y normalmente se le suelen poner, de hecho lo vimos por allá en la interrupción externa, se le suelen poner este nombre y dejarlas así. Sí, es para que lleve un orden, así como dice por allá. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que lo dejen así. No le pongan un nombre porque se van a confundir. El ISR también es un nombre específico. Bueno, hace referencia también a una funcionalidad del PIC. Entonces, por eso se le da este nombre. Lo van a ver muchos, tal vez en internet, en muchos libros. Sí se puede cambiar ese nombre, pero no se aconseja. O sea, déjenlo así como está. El ISR, ahorita les digo qué significa. Déjenme, por aquí lo tenía. Es un controlador, se hace referencia que es un servicio de interrupción. ¿Sí? Es un servicio, bueno, estamos hablando que es una rutina de un servicio de interrupción. Por eso se le suele dar ese nombre. Muy bien. Pasamos ahora. Esto ya lo hemos visto con la interrupción externa. Cuando habilitamos las interrupciones, cuando hacemos las interrupciones hay que poner dos cosas. Uno, seleccionar la interrupción que vamos a usar y luego activar las interrupciones. No es lo mismo seleccionar, porque les dije por allá que muchos solo seleccionan la interrupción, pero no las habilitan. Entonces, en la primera tenemos que poner qué interrupción vamos a usar, si es la timer 0, si es la timer 1, si es la timer 2. Y luego tengo que poner este parámetro, ese tal cual se debe poner. Así, sin nada más. Y lo que está haciendo es habilitar las interrupciones globales. O sea, todas las interrupciones, la función de interrupciones las va a habilitar. Si yo no pongo esto, pero solo seleccioné que voy a usar una interrupción timer, va a estar seleccionada esa interrupción, pero no va a estar encendida. No va a estar habilitada. ¿Sí? Entonces, estas dos funciones tienen que ir a fuerza. Una, selecciono el modo y el otro, las habilito. Ahora sí, todos estos son los pasos para los timers, que parece un poco complicado, parece mucho código, pero vamos a ver que realmente lo podemos hacer un resumen en estos pasos generales. Uno, configurar el timer con la instrucción setup timer. Colocar el valor de desbordamiento, lo que mi cuenta me arrojó, el valor que me dio la cuenta, la fórmula que hice, qué valor me dio. Habilitar la interrupción, bueno, seleccionar la interrupción, luego habilitar las interrupciones y por último, crear mi rutina de interrupción. ¿Qué va a hacer el timer cuando llegue a esa cuenta? Esos serían los 5 pasos que se deberían seguir para poder usar la funcionalidad de timer. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, ahora sí vamos a ya dejar la parte de los comandos en CSS y vamos a pasar a la programación. Para esto vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Voy a hacer la cuenta acá. Les voy a mostrar cómo se hizo la cuenta y luego nos vamos a pasar al código. Dice encender y apagar un LED cada 2 segundos mediante la utilización del timer 0. ¿Sí? Encender y apagar un LED cada 2 segundos mediante la utilización del timer 0. Esta es la fórmula general. Tiempo es igual
TCM, ¿qué significaba el TCM? Se llama tiempo del ciclo máquina. Y hace referencia al tiempo que le toma al PIC, ejecutar una línea de programación. A la línea de programación, ¿cuánto tiempo le toma para ejecutarlo? Es el tiempo de ciclo máquina. Y se calcula dividiendo 4 entre la frecuencia de oscilación. El 4 es un valor constante y la frecuencia de oscilación es nuestro cristal. Si usé uno de 20 MHz, bueno, pues esa es mi frecuencia de oscilación. Si usé 8 MHz, 8 MHz tengo que poner acá. Preescalar, ya hemos visto, ya hemos hablado mucho del preescalar. Entonces, el tiempo es igual a tiempo máquina por mi preescalar multiplicado por 256. ¿Por qué lo tengo que poner? ¿Por qué 256? Porque es el tamaño del timer, ¿no? El tamaño de mi timer, así es. Ojo, que aquí yo les puse 256 porque estamos usando el timer 0. Y ese timer 0 es de 8 bits. Si uso mi timer 1, tengo que cambiar este valor. ¿Sí? Entonces, cuidado nomás con la fórmula. Tienen que saber realmente qué significa cada término. Y la última es la carga timer 0. Esto es lo que tratamos de encontrar. ¿Sí? Es el valor que tratamos de encontrar en la fórmula. ¿Qué valor tengo que ponerle en timer para generar el tiempo que yo pongo aquí? Entonces, si ya entendí qué significa mi fórmula, vamos a hacer los cálculos. Tiempo. ¿Cuál es el tiempo que me está pidiendo el ejercicio? Dos segundos. Entonces, aquí va los 2 segundos. Mi ciclo máquina. 4 por frecuencia de oscilación. ¿Qué frecuencia de oscilación normalmente utilizamos en el PIC? De hecho, sí, creo que por acá habría que buscar. Ahorita lo checo muy bien porque creo que sí es muy grande el tiempo. Ahorita déjeme revisar si no tenía un cálculo por acá. O sea, estaba mal calculado, pero ahorita lo revisamos. 4 es igual a 20 MHz. ¿Bien? Luego mi preescalar. ¿Sí? ¿Cuál es mi preescalar? 128. Ese es el preescalar que seleccioné. Recordemos que podemos seleccionar otro. Aquí pues va a depender mucho del que hayan seleccionado ustedes. 256 menos la carga del timer 0, que es lo que no sabemos. Entonces necesitamos despejar esta variable. Todos los demás los conocemos. ¿Cómo me da mi despeje? ¿Cómo me queda mi despeje? ¿Sí? Si hago mi despeje, recordemos, necesito dejar carga timer 0 solito. TCM por preescalar está multiplicando a esto. ¿Sí?
Todo esto está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado de mi ecuación dividiendo. Entonces tenemos esta fórmula. Tiempo entre TCM por preescalar. De tal forma que ya me quedó de este lado, ¿sí? Solo el 256 menos carga timer R0. ¿Qué es lo que hago? Pues paso timer del otro lado de mi ecuación, pero como está sumando, la paso, perdón, está restando, la paso sumando. Y en esta parte de mi ecuación ya me quedó tiempo menos todo esto. Yo no sé si lo puedan hacer. A ver si lo podemos hacer en la fórmula. Vamos a intentar hacerlo por paso. T es igual a TCM por nuestro prescaler. Igual, de este lado solo nos quedó 256 menos carga TMR. Necesito dejar solo la carga time. Lo que puedo hacer es T pasar la carga del otro lado, pero va a pasar sumando. Se movió. Entonces nos había quedado como carga y ahora sí, lo que me está estorbando, necesito dejar solo la carga, es igual a 256 menos, le está sumando a la carga, lo paso todo al otro lado de mi ecuación. Queda, de hecho acá no era T, era división. Entonces ya tengo la fórmula para encontrar la carga. ¿Sí? Que es la misma que tengo acá abajo. 256 menos tiempo entre TCM por preescalar. Reemplacen los valores que tenemos. Acá en tiempo tenemos 2. El tiempo de ciclo máquina sería 4 entre 20 MHz. Lo multiplicamos por el preescalar que estoy usando, que es 128. Y verifiquen que les dé 78. ¿Qué valor les dio? ¿El Plescaler de cuánto era, Inge? 128.
A mí no me da negativo. Pero No no le sé da. si lo estoy haciendo bien. Estoy haciendo 256 Ujú. menos en 2. Luego está el TCM que es 2. Digo, es 4 entre 20 por 10 a la 6. ¿Correcto? Ok, voy a ponerlo, voy a quitar esto. Ok, voy a tratar de ponerlo de esta forma. De hecho, bueno, lo que quería era que comprobaran, no les debe dar lo que yo tengo porque está mal, pero lo único que quiero es que encuentren este resultado de esta multiplicación, de toda esta división. El tiempo, ya vimos que son 2 segundos. El timer, bueno, el ciclo máquina es 4 por la frecuencia de oscilación, que son 20 por 10 a las 6. ¿Sí? Multiplicado ahora sí por el preescalar, que nuestro preescalar es 128. ¿Cuánto les dio? Les debió haber dado 78.125, ¿sí o no? Sí, así es. Por Sí, eso da negativo. Ujú. No. Entonces, ¿qué es lo qué está pasando? Aquí comprobamos que no podemos generar tiempos muy grandes. 2 segundos no lo podemos hacer con este timer. Lo podríamos hacer con el de 16 bits. El de 16 bits, ¿cuánto necesitábamos? ¿Cuál es la cuenta máxima acá? La cuenta máxima que tenemos acá es de 65.536. No, creo que es 556, no recuerdo muy bien. Pero tampoco podemos llegar con ese timer. ¿Qué, qué le movemos para poder acercarnos a los 2 segundos? Si aumentamos el preescalar, ¿el número abajo es más grande o más pequeño? Y acá es donde empezamos a jugar un poco con los valores. Bajamos la frecuencia del reloj, pero si no tengo otro reloj, solo tengo uno de 20 MHz. Bajamos el prescaler. Ok, vamos, ¿cuál es el más bajo del prescaler? ¿Cuál es el tiempo más bajo del prescaler que tenemos? ¿Se acuerdan las tablas? Por acá está. ¿Cuál es el tiempo del prescaler más bajo que tenemos? 2, 1. Entonces ponemos nuestro prescaler más bajo, 1. Cristal, no tengo otro cristal, solo tengo uno de 20. No quiero cambiarlo, lo voy a dejar. Y ahora, haciendo esta cuenta, ¿cuánto nos queda? Vamos a ver cuánto nos falta para acercarnos al valor. Se alejó más todavía. Entonces no es bajarle al prescaler. ¿Qué tenemos que hacer con el prescaler? Subirle, usar el más alto que es 256. Así es. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Que con los timers, pues va a depender mucho de nuestro cristal, va a depender mucho de nuestro preescalar, va a depender del tiempo de acá, va a depender de si vamos a usar uno de
16 o uno de 8 bits. Por ejemplo, si ahorita usamos el preescalar más alto, ¿cuál fue la cuenta que obtuvimos? Les debe dar 39.062. ¿Sí o no? Ojo, que con este, usando uno de 16 bits, sí podemos llegar o no. Con el de 16 bits podemos llegar a los 2 segundos. Sí, pero hay otro detalle, que los timers que tienen muchas cuentas tienen poco prescaler. Es decir, si nosotros revisamos tal vez el timer 1, que su cuenta máxima es 65.000, tal vez no llegue a los 256 del prescaler, solo llegue a 16. Entonces acá es a estarnos ajustando un poco a las características de nuestros temporizadores. No vamos a poder llegar a los 2 segundos, ni cambiando tal vez ni el cristal, tal vez no lleguemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué bajamos si no puede llegar ese valor? Quiero bajar los 2 segundos, así es. Necesitamos bajar el tiempo. Vamos a ponerle 500 milisegundos. Vamos a intentar ver si podemos llegar a los 500 milisegundos. Con el timer de 8 bits. Llegamos. Con estos datos tampoco llegamos. ¿Cuánto les dio ese valor? 9.765. Tampoco llegamos. Sigue siendo muy grande. ¿Qué hago? Pues bueno, bajarle más el tiempo. ¿Qué tiempo se les ocurre? 50 milisegundos. Ok. ¿Cuánto tenemos ahora con estos datos? ¿Cuánto nos dio con estos datos que pusimos? .5 segundos, cristal de 20 megas y un preescalar de 256. ¿976 les dio? Ok. Todavía no seguimos pasando.
¿Qué pasa si bajo el cristal a 4 megas? Ahora con estos datos, ¿cómo les queda el valor? 0.5, 195. Ahora sí, ya lo podríamos utilizar. Pero ¿qué es lo que tuvimos que sacrificar? Nuestro cristal. Pasamos de un cristal de 20 MHz a obtener uno de 4. Pero con eso ya nos da la cuenta, 195. Ahora sí podemos hacer la resta. ¿Cuánto nos da la resta? 256 menos 195. ¿Cuánto hay que poner en el timer? 61. ¿Sí? Entonces, vean que es realmente un poco, tal vez no complicado, pero sí estar haciendo cálculos para llegar a un determinado tiempo. Necesitamos hacer muchos ajustes. Ahorita porque yo le estoy diciendo que a fuerza utilicen el timer 0. Pero tal vez pude tener tiempos de 10 milisegundos. ¿Sí? Y cada vez cuando llega a 1000, pues ya sé que ya pasaron un segundo. Pero tuvimos que sacrificar ahorita nuestro cristal para poder cumplir con estas características. Y aún así no llegamos a 2 segundos. Llegamos a 50 milisegundos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacerlo en el código. Vamos a... ¿Alguna duda de esta parte de acá de las cuentas? ¿Nada? Muy bien. Vamos a hacer rápidamente el código y ya ustedes harán la simulación del ejercicio. Voy a... Ok, voy a empezar a proyectar el C++. Muy bien. Esta es la plantilla del programa de C++, perdón, CSS. Incluyo el micro. Nuestro reloj, ¿qué sucedió con nuestro reloj? Pues vimos en los cálculos que hay que modificarlo
Ya no puedo usar un cristal de 20, sino tengo que usar uno de 4 MHz para generar un timer de 50 milisegundos. Entonces voy a poner la instrucción del programa. Es un programa que genera una interrupción por tiempo cada 2 segundos. Muy bien. Entonces, incluimos esto. Use delay clock ya es de 4 MHz. ¿Hay algo más que deba cambiarle? ¿Qué pasa con el fuse de high speed? ¿Los puedo seguir utilizando? Ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando a altas velocidades. Cuando usamos un cristal de 4 MHz, ¿cuál es el fuse correspondiente a esa velocidad? No me acuerdo. Bueno, pues bueno, lo vengo a checar en los bits de configuración. Acá selecciono el micro. Así es, lo voy a poner es el XT, pero nomás quiero que verifiquen dónde lo puedo comprobar en caso que no me lo sé de memoria. Si yo no lo conozco de memoria, vengo aquí a los fuses. Seis F 877A. Ok. Y aquí está. El high speed sirve cuando tenemos cristales de mayores a 4 megas. ¿Sí? Cuando tengo cristales menores o iguales a 4 MHz, tengo que usar el fuse XT. Entonces acá viene XT. ¿Sí? Entonces este ya no es de alta velocidad. ¿Alguna duda de este apartado? Recuerden que es muy importante tener esa configuración. Luego pasamos ahora sí a la parte de nuestra configuración. No me sé las instrucciones. Bueno, me voy a la librería. Busco acá timer. Me va a llevar al apartado de los timers. Y aquí yo ya empiezo a copiar los comandos. Este comando, el primero, el setup timer, hay que configurarlo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo entré a los de fuses? Sí. Me fui a View, la ventana de arriba, View, y puse config bits. Luego tengo que seleccionar el micro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a colocar como comando? Pues voy a colocar que voy a usar el timer 0. O sea, voy a usar un timer. Luego viene la diagonal. Déjenme poner la diagonal. Y les envío el signo, el símbolo. ¿Y qué preescalar usamos? Usamos en nuestros cálculos un preescalar de 256. Por lo tanto, tengo que poner este preescalar. Timer 0 dividido entre 256.
Ahora sí, después de que ya configuré mi timer, tengo que habilitar las interrupciones. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Qué interrupción voy a habilitar? Pues bueno, la del timer 1. Timer 0. Copio el comando. Ya seleccioné mi timer 0. Y ahora habilito las interrupciones. ¿Alguna duda hasta ahorita? Configuré mi timer 0. Le dije que va a ser un timer y luego le puse el preescalar. Luego seleccioné la interrupción del timer 0 y habilité todas las interrupciones. Bueno, habilité el manejo de interrupciones. Y lo que me hace falta es ajustar mi timer, que es con el comando setTimer0. ¿Qué valor hay que colocar aquí? ¿Qué valor me dio mi cálculo? En mi cálculo me dijo que hay que poner el número 61. Sacaba 61. Con este valor de 61, con estos datos que tenemos ya configurados acá, voy a generar 50 milisegundos. Voy a hacer algo en el programa principal. O sea, ahorita no me interesa mucho hacer algo en el programa principal. Así que no voy a poner nada de instrucciones aquí. ¿Dónde va lo que hace la instrucción? ¿Dónde va lo que hace la interrupción? ¿Dónde se coloca? Fuera de todo esto, así es. Hay que crear una interrupción. Hay que crear una función de interrupción, que era lo que ya habíamos visto anteriormente. Empezamos con el gato, interrupt, guión bajo. ¿Qué tipo de interrupción tengo? Timer 0. Es mi etiqueta. Luego viene el void. Ya voy a empezar a crear mi función. Recordemos que el nombre se le debe dejar como timer-icr. Esta función recibe algún parámetro, no recibe ningún parámetro. Tampoco nos devuelve nada. ¿Sí? Y aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el timer llegue a los 50 milisegundos? ¿Qué quiero que haga? ¿Encender un LED? No. No, porque yo aún así quiero mis 2 segundos. No quiero los 50 milisegundos. Yo quiero encender el LED cada 2 segundos. ¿Qué tengo que estar haciendo? Sumar un contador, así es. Aquí necesito un contador. Ya aquí estoy sumando mi contador. Lo estoy incrementando. Y para que pasen los 2 segundos, if contador, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Cuántas cuentas debe haber?
40. Si contador es 40, entonces yo ya sé que cuando el contador sea 40, ya pasaron 2 segundos. Conté 40 veces 50 milisegundos. Y ahora sí, enciendo y apago mi LED. ¿Cómo enciendo y apago mi LED? Con un output high, con un output low, con un toggle. Correcto. Output, guión bajo, toggle, y el pin que vaya a trabajar. O sea, pin, guión bajo. Voy a poner cualquier valor. Vamos a poner el B5, por ejemplo. ¿Hasta acá está bien? Que si se dan cuenta, aquí me hace falta configurar el pin. Eso lo voy a dejar, ¿no? Configurar. P5 como salida. Set-tris. Creo que es tris-b. Y luego pongo 0. Todo el puerto B lo estoy configurando como salida. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Dudas que tengan? Ok. ¿Por qué el contador tiene que ser 40 segundos? Ok. Nuestro timer, recordemos que nuestros cálculos, nuestros timers, no pudimos llegar a generar un tiempo de 2 segundos y solo genera 50 milisegundos. ¿Sí? Pero yo quiero encender ese LED cada 2 segundos. Entonces, si convertimos los 2 segundos a milisegundos, serían 2000 milisegundos. ¿Sí? Si lo divido entre los 50 milisegundos, que es cada vez que entro a esta interrupción, tendría que dividir los 2000 entre 50. Y eso me va a decir que necesito contar 40 veces. Necesito contar 40 veces 50 milisegundos para llegar a 2 segundos. ¿Sí? Necesito contar 40 veces 50 milisegundos y de esta forma yo ya sé que llegué a 2 segundos. Es lo que hicimos acá. Muy bien. Nos hace falta varias cositas acá en esta interrupción. Una de ellas es resetear este contador. ¿Sí? Cuando llega a 40, enciendo el LED y lo vuelvo a poner a 0. Ojo, mucho cuidado. No me lo vayan a colocar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo colocar afuera del if? Lo reinicia antes, exactamente. Imagínense. Viene, el micro pasa en 50 milisegundos, incrementa mi contador, verifica contador es igual a 40, no, viene, contador ponlo a 0 y nunca está incrementando la cuenta. La está reiniciando cada vez que se sale del ciclo. Necesito ponerlo. Después de que ya pasaron los 2 segundos, lo reinicio. Y ahora sí, vuelves a empezar a contar. Otros 2 segundos, invierte el estado de LED. Y así sucesivamente.
Muy bien. ¿Alguna duda? Y otra cosa muy importante. Hay que volver a colocar la carga dentro de mi interrupción. Cada vez que termine de contar el timer, le vuelvo a decir, vuelve a contar 50 milisegundos y así sucesivamente. Si yo no pongo esto al final del timer, solo lo va a hacer una vez. Solo me va a contar 50 milisegundos y pues ya no vuelva a contar otro, ya no tiene otra carga en el timer. ¿Sí? Entonces, termina su primer ciclo y le digo, vuelve a contar 50 milisegundos. Vuelve a ajustar ese timer aquí. Y vuelve a contar. Este tampoco quiero que me lo vayan a poner dentro del if. Porque yo no quiero resetear cada 2 segundos el timer. No, yo quiero que termine de contar los primeros 50 milisegundos, cuenta otra vez. Entonces vuelva a poner este valor en el timer. Y esto sería todo realmente con este programa. Si logramos hacer los 2 segundos, ¿sí? Generando un tiempo de 50 milisegundos con los timers 0, pero contando 40 veces este ciclo. ¿Qué es lo que quiero que hagan ahorita como tarea? Que hagan ustedes la simulación, de que lo prueben. Ya no nos va a dar tiempo de probarlo acá. Ya está el código, prueben la simulación y me envían su simulación para saber o para verificar que sí les está funcionando. Esa va a ser la participación de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Hasta qué hora tenemos, Inge? Todo el día de hoy. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, antes de finalizar es el viernes que nos toca práctica. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahorita? Ya no van a haber más prácticas. Todo lo referente al timer y todo eso lo vamos a estar viendo en clases. Y lo que vamos a estar haciendo los días de laboratorio va a ser su proyecto final. ¿Sí? Entonces, durante las prácticas laboratorio van a estar ustedes haciendo su proyecto final. Voy a subir ahorita en un momento en la plataforma de Ocelot su propuesta de proyecto. La semana pasada les di, creo que el miércoles, para que analizaran qué proyecto van a hacer con el micro. Y ahorita lo que quiero que hagan es su documento, que me digan, bueno, este es el nombre de mi proyecto, este es el objetivo del proyecto, esta es mi justificación y esto es lo que vamos a pues, estar trabajando en el laboratorio. Entonces, me hacen su propuesta de proyecto y es lo que voy a estar revisando todos los días, bueno, todos los días que nos toquen los laboratorios. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Con respecto a ya todos los temas del micro, solo nos hace falta, ¿cuándo se entrega el documento? Lo subo hoy y tienen una semana para entregar el documento. Inge, yo tengo una duda. ¿Hay algún requisito mínimo del proyecto? O sea, ¿tiene que llevar algo en específico, algún tema o algo así? ¿O una Realmente, rúbrica? ok, sí les voy a poner la rúbrica, de hecho, sí voy a tratar de subirlo hoy mismo. ¿Y qué es lo que voy a calificar en el proyecto? El proyecto puede estar basado en cualquiera de los temas que vimos en la carrera, o sea, pueden hasta combinar varios temas, pueden usar una DC, pantalla LCD, teclado. O sea, es un proyecto pues integrador donde todos los temas que vieron, pues los que vayan a necesitar o si necesitan alguno que no vimos, pues ya sería pues un plus, ¿no? Pero lo que más me interesa es que esté enfocado a su área, ¿no? A salud. ¿Qué puedo hacer con un micro? Puedo hacer un ECG, puedo medir, puedo mostrar el ritmo cardíaco en una pantalla. ¿Qué puedo controlar? ¿Puedo hacer un sistema de monitoreo de qué tipo?
¿sí? Entonces, pues más que nada, ¿qué es lo que voy a calificar en los proyectos? La creatividad, la presentación del proyecto. Y por allá les decía, no es lo mismo que alguien me lo entregue en una caja de sucaritas a alguien que pues realmente se preocupó por ver que todo esté presentable. ¿Sí? Les digo lo de sucaritas porque sí me ha llegado a pasar también. Entonces, entonces, el proyecto final se debe entregar la primera semana de diciembre, ¿sí? Es lo que vamos a estar trabajando en el laboratorio. Y probablemente pues vayan a hacer ustedes una presentación. No estoy seguro todavía si van a ir profesores o solo van a hacer la presentación a mí, pero pues, la idea es que ustedes hagan su presentación de todo esto, lo que está en su documento, por qué lo hicieron, cuál es el objetivo, y pues que me demuestren que está realmente funcionando su proyecto. Si alguien no tiene algún proyecto o se les complica buscar alguna idea, igual me puede preguntar y por allá les doy algunas opciones. Muy bien. Si no tienen más dudas, entonces nos vemos los miércoles. Recuerden, no puedo darles clases porque voy a laboratorio, a prácticas con otros grupos y por lo general les dejo actividades. ¿Qué es lo que quiero que vayan avanzando? Pues toda esta parte de su proyecto. Vayan viendo qué necesita, vayan elaborando el código. ¿Para qué? Para que los viernes solo vayan a probar, a preguntarme si tienen alguna duda. ¿Sí? Ok, Francisco Alarcón. Bueno, si no hay duda, nos vemos la siguiente, bueno, nos vemos el viernes en la escuela. Nos vemos.